Sí, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a su programa favorito, Políticos en Acción, por la 92.8 FM. Esta tarde tendremos un programa especial. Tenemos de invitado al prefecto de la parroquia, Pedro María Morantes, Carlos Villamizar. Él es estudiante de Ciencias Políticas y activista político. Vamos a debatir, vamos a intercambiar comentarios sobre un tema interesantísimo como es el diseño de las políticas públicas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Y bienvenido al programa. Buenas tardes, de verdad que agradecido, Héctor, por acompañarme a este programa tan exitoso para el estudio de las ciencias políticas y en especial las políticas públicas. Un tema interesantísimo, un tema en donde debemos indagar y donde debemos también incentivar a que la ciudadanía participe en la elaboración y en el diseño, que es el tema que nos compete hoy, de las políticas públicas. Excelente, Carlos. Ahora yéndonos a la matriz, al origen de este tema, justamente nuestros queridos oyentes se preguntarán ¿cómo se diseña la política pública? Tenemos entendido que la política pública es aquella acción que toma el Estado, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué nos puedes hablar al respecto sobre justamente el inicio? Hay todo un parámetro, hay todo un nacimiento de lo que es, de cómo se diseñaría una política pública. Sí, efectivamente, ¿no? El diseño de la política pública, por teoría, se habla de 5 pasos fundamentales para el diseño de una política pública. Se requiere, primero, de conocimiento. El conocimiento en toda su pluralidad, en todo lo grande de su palabra, se necesita para la elaboración, para que sea efectiva, porque es lo que busca una política pública, que sea efectiva. Para eso requerimos de conocimientos como economía, ciencia política, estadística, administración, derecho, sociología, antropología, psicología y comunicación. Es decir, se necesita de un grupo de trabajo multidisciplinario. Excelente, Carlos. Bueno, quisiera también hacer unos comentarios al respecto para los oyentes que no lo conocen. Carlos y mi persona somos compañeros en la universidad. Permitirme hacer un comentario al respecto, ¿no? Carlos, yo creo que en esa sintonía, de acuerdo al diseño de la política pública, hay que comentar también que exactamente hay que tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, ¿no? Los expertos, servidores públicos y los políticos creo que es el soporte general de este diseño, ya que se cae en el error cuando vemos históricamente de la falta de esta presencia de la sociedad en materia del diseño de estas políticas. Creo que hay toda una literatura al respecto al hablar de esos 5 pasos que se han comentado. En materia, vamos a contextualizarlo en un desastre natural. Ciertamente se prevé, pero ¿cuáles son los pasos a tomar? ¿Se pueden implementar políticas públicas de salud, de protección? ¿Cómo se analizan justamente, de acuerdo a estos 5 pasos, cómo se analizan los pasos, las medidas a seguir? Claro, bueno, esta primera etapa es el diagnosticar, ¿no? El problema como tal. Debemos delimitarlo, debemos saber cuál es en realidad el problema o la causa que a nosotros como gobierno, como Estado, nos llaman para satisfacer o mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Eso quiere decir que hay que cuantificar el número de afectados en el caso de una catástrofe o en el caso de cualquier elaboración de una política pública. Tener la zona geográfica delimitada, saber a dónde es que se va a llegar, a qué punto en específico es que la política pública va a ir direccionada, y los costos sociales. ¿A qué me refiero yo con costos sociales? ¿Cuál es el problema que ha generado? O sea, ese malestar, ese problema que hay en la comunidad, cómo ha afectado el funcionamiento y el desenvolvimiento de los ciudadanos. Posteriormente, conocer cuáles son las causas principales que están generando el problema que deseamos atender en este caso hipotético. En esta etapa, las soluciones que se plantean deben estar enfocadas en atacar las causas del problema y no las consecuencias. Excelente, creo que ha sido muy elocuente con respecto a este tema. Sumado a esto, hemos estudiado también el principio Pareto. Se preguntarán los oyentes qué es el principio Pareto. El principio Pareto es toda aquella regla del 80-20 para elegir las causas que mayor influencia tienen en la manifestación del problema para diseñar una política pública eficaz.
porque justamente de acuerdo, o tiene de correlación, de acuerdo a políticas públicas que no han dado en el clavo, como decimos coloquialmente, ya que la necesidad es X, pero la acción o la política pública que se termina desarrollando o implementando es Z. Todo porque simplemente sabemos, por los que conocemos de ciencia política o de administración pública, se maneja bajo lo que es el escenario del impacto. ¿Qué genera más impacto? Contextualicemos, que si asfaltar la 19 de abril o solventar el problema eléctrico o del suministro de agua o de gas, de acuerdo a las competencias claramente el órgano o el ente gubernamental, ¿no? que se hable. Claro. Carlos, sumado a todo esto que hemos conversando, que estamos debatiendo sobre este análisis de soluciones, se pregunta, o sea, de acuerdo a todo este ejercicio de la sesión de lluvia de ideas, creo que es un paso que se implementa, ¿no? Se implementa la lluvia de ideas bajo el enfoque o el diseño de una política pública. Sí, bueno, de hecho es la segunda etapa, ¿no? Que la llamamos análisis de soluciones, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, las soluciones de políticas públicas son las que van en dirección del curso de acciones alternativas para mitigar las causas de un problema público. Se debe iniciar estableciendo claramente el objetivo. Debemos tener un objetivo claro para que sea eficaz. De la potencialidad de las soluciones, así como la población potencial que se desea atender. Como lo comentaba mi compañero Héctor, la sesión de lluvia de ideas es muy importante, ya que se necesita de un grupo de personas creativas con capacidades suficientes para lograr dar un aporte a la solución de este problema. En un grupo de 5 a 8 personas sería lo ideal de este grupo técnico y práctico para la elaboración de la política pública. Bueno, sumado a esto, Carlos, también amigos oyentes, también hay que mencionar que después de la lluvia de ideas se seleccionan las mejores soluciones, se cuantifican costos, se define la población y el objetivo que se va a direccionar la política pública. Para eso se requiere un análisis serio donde se va a calcular los costos de la inversión y, por supuesto, los costos de operación en indumentaria y logística. Esto hay que decirlo, en la mayoría de los casos una política pública no puede atender a todos los afectados que causa justamente ese problema público. Las razones, pues sí, simple y llanamente son restricciones presupuestales, cuestiones geográficas o de tiempo. Para eso es mejor solucionar, por lo cual es preferible, es mejor seleccionar una población o un objetivo para quedar bien parados, como se dice, de acuerdo a las condiciones que se necesitan atender bajo la política pública. Carlos, hablando de análisis de factibilidad, creo que hay varios enfoques. Tenemos el socioeconómico, el legal, el político y el ambiental. También tenemos además el administrativo. ¿Qué nos puedes comentar un poco de cada uno de estos ítems? Creo que es muy importante, ¿no? Sí, bueno, esa sería nuestra tercera etapa, ¿no? Y cuando hablamos de análisis de factibilidad, requiere un trabajo en conjunto de especialistas para generar una labor seria, ¿sí? Se requieren de 6 análisis de factibilidad. 1 es el presupuestario, 2 el socioeconómico, 3 el legal, 4 el político, 5 el ambiental y por último tenemos el administrativo. Por ejemplo, el de factibilidad socioeconómica, que es muy importante en el tema de la política pública, permite realizar la valoración económica y social de los costos y los beneficios de la política pública. En análisis de la factibilidad política permite conocer los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u organizaciones que están tanto a favor como en contra de las propuestas de la política pública. Muy bien. Hemos conversado sobre esta tercera parte, tercera fase del diseño de la política pública. Posterior a todo esto, ¿existiría una recomendación de política pública? ¿Se puede hablar de una agenda, de un memorándum, de una especie de política de acuerdo a la policía, una memoria policial? Sí, bueno, de hecho es nuestra cuarta etapa, que son las recomendaciones de la política pública, y esto es muy, muy importante. Hablamos del propósito de este memorándum, que busca es promover información política
y pública relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Una de ellas es explicar por qué el problema es importante y por qué se necesita tomar esta decisión. Nosotros como gobierno tenemos que informarle a los ciudadanos el por qué hacemos cualquier acción. La segunda es suministrar los hechos esenciales y la información de apoyo con una sólida evidencia técnica y empírica y no por anécdotas. Y tercero, podemos hablar de describir y recomendar un curso de acción claro. En mi libro de diseño de políticas públicas, el cual recomiendo, presenta unos tips o unas recomendaciones específicas para cada una de las secciones de este memo, así como 2 ejemplos para que incidan en la disciplina de la mejor funcionalidad, para que funcione, para que sea efectiva la política pública. Dentro de este plan de acción de política pública, creo que hemos enfocado en este programa, su programa favorito, cabe destacar, Políticos en Acción, todas las tardes a las 5:30 de la tarde por la 92.8 FM. Hemos abarcado la matriz, el núcleo, para terminar y ser muy eficaz, antes de tus palabras como especialista en materia de políticas públicas y participación ciudadana. Carlos, considero que el plan de acción de política pública se presenta de forma clara y a detalle las acciones clave a llevar a cabo en la implementación de la política pública. Es decir, se sitúa en el paso del intermedio entre el diseño y la implementación de la misma y se realiza una vez que se ha seleccionado la mejor alternativa de política pública. Esto se resume claro, preciso y veraz como una planeación legal, planeación administrativa y programación presupuestal, reglas de operación, cabildeo, evaluación y monitoreo, estrategia de comunicación. Bueno, teniendo toda esta agenda, todo este mapeo, se pueden dar a conocer, por supuesto, en cuanto a los hechos que tenemos ante los problemas que aqueja la sociedad sancristobalense. Recordar que este municipio ha crecido en los últimos años de manera avasallante y posee pues nuevos problemas de acuerdo al contexto. Los jóvenes aquejan necesidades distintas probablemente que en los tiempos, y es importante que dentro del enfoque y dentro del diseño estén todas esas personas, desde por supuesto los jóvenes, los adultos y las personas de la juventud prolongada, porque sin duda alguna pues forman parte esencial de el diseño y por supuesto de lo que será la política pública. Entonces usted como especialista, Carlos, considera parte necesaria de este diseño a la sociedad civil, o está el que piensa dentro de la administración pública: nosotros somos los que sabemos, ellos que acaten nuestras decisiones? ¿Cómo se puede canalizar esta postura? No, efectivamente, nosotros desde la administración pública estamos generando espacios de debate. Los tiempos políticos han cambiado y las políticas públicas también, y es necesario la participación, y hacemos un gran esfuerzo y los invitamos a todos, a cristobalenses, a que participen en las tomas de decisiones, que nosotros como ente gubernamental, al momento de elegir o crear un programa o un proyecto, su participación, porque es muy importante. La política de hoy en día ha cambiado. La política de hoy necesitamos de un grupo multidisciplinario en donde esté no solo la sociedad civil, sino es importante que estén los factores, las organizaciones no gubernamentales, los gremios, en donde participen las amas de casa, en donde participen los jóvenes y en especial, Héctor, las universidades. Las universidades es la vitrina de ese país, de esa ciudad que nosotros queremos y estamos construyendo. Entonces, hacemos un llamado a que nos acompañen, a que sean parte del cambio y a que nos den su aporte tan importante para que nuestras políticas públicas sean efectivas y estén acorde a las necesidades de la ciudadanía. Muchísimas gracias por acudir al programa, Carlos, la tarde de hoy. Creo que ha sido muy preciso su comentario, y como comentario final, como una recomendación global, de acuerdo a tomando las palabras del especialista Carlos Villamizar, en materia de políticas públicas, se sabe quien la ejecuta es la alcaldía, es el gobierno regional, es el gobierno nacional,
pero muy importante lo que nos deja este apartado del diseño de políticas públicas, que si bien es cierto, lo ejecuta el gobierno, pero debe promulgarlo en la sociedad civil. Es el pensamiento que nos deja el día de hoy y el aprendizaje, creo que con mayor énfasis, nuestro especialista Carlos. Muchísimas gracias nuevamente. Seguiremos informando y seguiremos llevando en otra oportunidad seguramente un tema muy interesante en lo que es el apartado de políticas públicas como ese paso para solucionar problemas y generar soluciones. Muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias, Carlos. Gracias, hermano. Estaremos en contacto con ustedes en su programa Políticos en Acción. Lo dejamos con una música de David Garrett, Viva la Vida.